A continuación, damos inicio al panel número 9, Inteligencia Artificial, Data Science, Robótica e Innovaciones aplicadas a la industria. Les recuerdo nuevamente que si necesitan traducción simultánea, en el fondo de la sala pueden obtener un dispositivo de traducción simultánea dejando su carnet de identidad o licencia de conducir. Before beginning, we remind you that at the entrance of the room you can request your simultaneous translation device using your passport or driver's license. Para dar inicio a este noveno bloque y el último del día, invitamos al escenario a quien hará la primera presentación, Stian Rognlid, CEO de Aquatic Code, a quien recibimos con un gran aplauso. Back and left. Thank you. Hello, my name is Stian Rognlid. I'm the CEO. Hola, mi nombre es Stian Rognlid. Soy el CEO de Aquatic Code y creamos inteligencia artificial para la acuicultura. No voy a pasar mucho tiempo en este slide. Creo que todo el mundo sabe esto. Van a haber 9.7 billones de personas para el 2050. La demográfica está cambiando, nos estamos volviendo más con mejor situación económica y mayores. Esto va a incrementar la demanda por productos marinos de calidad y nutricionales. Así que estamos gradualmente destruyendo nuestro océano. Quiero decir que para mí, cómo alimentar el futuro es nuestra mayor pregunta de nuestro tiempo. Creo que todos en esta sala van a estar de acuerdo que la acuicultura es la respuesta a esto. Es una industria increíble, no es una industria antigua de hace 60 años que empezamos a criar salmones en jaulas de madera en Noruega y ahora producimos salmones en múltiples continentes. Muchos millones de alimentos marinos se producen todos los días y en mi opinión, como cualquier otra industria tenemos desafíos con biología, con el rendimiento de los especies, la mortalidad, tenemos de regulación y también enfrentamos un incremento de los costos. Así que es mucho más caro ser un piscicultor de lo que solía ser. Así que la industria necesita soluciones innovadoras y creo que es claro decir que lo que nos tenemos ahora no necesariamente nos va a llevar a esto, pero lo que está pasando que es interesante es que tenemos nuevos ingredientes, tenemos nuevos sistemas de producción, tenemos cruces, tenemos inteligencia artificial, tenemos también la biología y en Aquatic Code tenemos soluciones de IA para nuestra industria. Quiero conversar un poquito sobre nuestra historia y nosotros tenemos un poquito de nosotros en su bolsillo. En Facebook hay reconocimiento facial y estos algoritmos fue desarrollado por una compañía llamada Face.com y él construyó una empresa que se llama Nature Culture que convenció otras compañías y que fue uno de los que llevó las ciencias vivas a la inteligencia artificial. Y una de las compañías que fueron fundadas por Necro Capital fue Aqua Capital y luego se fundó esta y no sabían tanto acerca de la acuicultura, pero también aprendieron y ahora saben bastante, pero una de las primeras cosas que hicieron fue tener un consejo, un directorio de consejo, gente con mucho conocimiento y también con una gran red. Eso era muy importante para nosotros. Teníamos una compañía, entonces necesitamos personas. Y nosotros somos primero una compañía de IA,
Entonces, lo que lo hacemos es crear inteligencia en cuanto a peces. Nuestro segundo grupo tenemos un desarrolladores de software que ven la infraestructura a través alrededor de esa IA. Tenemos biólogos, tenemos personas de la industria también, como yo, y también tenemos competencias también de ingeniería eléctricas, porque también creamos máquinas. Voy a conversar un poquito de esto después. No tenemos peces, no tenemos instalaciones importantes, así que para nosotros es extremadamente importante acerca de hablar ustedes en la industria y encontrar puntos comunes en los que podemos solucionar cosas en conjunto con ustedes. Tenemos 50 diferentes asociaciones de la industria con diferentes compañías, y si no ven su logo aquí, no es que lo estemos evitando, todavía somos una compañía que estamos haciendo innovación, y si tienen algo que creen que podríamos intentar resolver con inteligencia artificial, estaremos muy felices de conversar con ustedes. Así que hemos hecho este viaje de descubrimiento, ¿no? No despertamos con una gran idea y empezamos a hacer una compañía. Empezamos la compañía y luego exploramos. Y una de las cosas que descubrimos fue la clasificación de peces. La clasificación de peces es algo que genera mucho valor por género, o los que deberían o no estar en producción porque no van a llegar a la cosecha, porque van a morir. Esto genera mucha ganancia y me gusta hablar mucho sobre esto acerca del por qué. Así que este G46, si alguien tiene curiosidad sobre eso, pero uno de los descubrimientos que se hicieron era la clasificación por sexo. Miles de peces se clasifican solamente en Chile. Quizás 3 millones de peces que se están clasificando en otros lugares, pero la mayoría de la clasificación se realiza en Chile. Y aquí tienen tradicionalmente un equipo enorme haciendo esto de forma manual, con muchos peces siendo encañados todos los días por una persona. Y hay complejidades en cuanto a trasladar a las personas de un lugar al otro, o de la gente que se va o que se retiran, o bioseguridad. Así que empezamos una colaboración con Upsize hace varios años, con Miss Lab, que hay una persona de aquí que ha sido un muy buen activo para nosotros, para convertirnos en la compañía de la que somos ahora. Porque también reconocieron muy tempranamente que esto es algo que tiene sentido automatizar. Y al automatizarlo también lo haces accesible a otras partes de la cadena, para Noruega, para Reino Unido, para Canadá, etc. Y eso era prácticamente nuestro viaje cuando se trata de clasificación por género. Ahora los adelantamos unos cuantos años. Ahora creamos una máquina que está aquí y es capaz de clasificar peces juveniles de 10.000 peces juveniles por hora. Esto es con una precisión de 97%. Creo que 98 o 99, así que ya esta lámina ya está desactualizada y hacemos clasificación de batches completos. No nos enfocamos en solo la producción, nos enfocamos en instalaciones que tienen grandes producciones y que pasan muchos peces a través de la máquina, y nos enfocamos también en características específicas en las que voy a volver después, aparte del género. El proceso es bastante simple. Tomamos los peces fuera del tanque, los sedamos, lo ponemos en un traslador. Tenemos una imagen externa, después un ultrasonido de los 10.000 peces que pasan a través de la máquina por hora. Luego tenemos nuestra inteligencia artificial que hace un análisis de estas imágenes y encuentran pequeños patrones y les permite hacer la clasificación y la transición. Y luego los clasificamos basándonos en eso. Así que es una combinación de diferentes tecnologías, de software, de hardware, de inteligencia artificial y de diferentes imágenes y tecnología de imagen. Tengo un video de esto.
Así que creo que es apropiado que dé un agradecimiento, porque ellos tienen esta máquina en Camanchacas, la probaron varias veces antes de que la lanzáramos oficialmente en octubre del año pasado. Y abrieron sus instalaciones, compartieron su experiencia y eso fue muy importante como parte de nuestro programa de innovación. Así que lanzamos en octubre con la clasificación por género. Esta máquina ya cubrió bastante información y nuestra compañía de IA también tenemos colaboración con R&D y tuvimos acceso a mucho material en el cual pudiéramos hacer investigaciones, así que de haber hecho una clasificación por género en octubre del año pasado, la máquina también es capaz de hacer deformidades externas, múltiples, detectar maduración y tenemos otras cosas en la agenda de la investigación porque tenemos muchas más información externa y externa. Y una de las cosas que es pública, así que hay muchas cosas que todavía no hemos hablado al público y esperamos tener 10 diferentes clasificaciones en la máquina, pero una de las cosas que es pública es un proyecto que estamos realizando de necrocalcinosis, que creo que es un problema aquí en Chile, pero en Noruega es una de las causas más importantes de mortalidad en salmones y de preocupación con los veterinarios de salmones. Y es parte de un gran proyecto con 14 diferentes socios de la industria y también de la academia. La Universidad de Bergen y otras compañías y varias otras. Y también nosotros. Y nuestro rol en este proyecto, que está fundado por el gobierno de Noruega, es diagnosticar nefrocalcinosis en los salmones. Entonces, sí, la idea es ver el punto, el nivel que llega esta necrocalcinosis para ver a los peces que no van a sobrevivir a la producción debido a cómo les afecta esto y a los con infección moderada, porque podemos hacer esfuerzos, todavía podemos conservar estos peces y tener un buen bienestar, así que eso también es importante. Y estamos trabajando en diferentes características que están relacionadas a los diagnósticos, cómo se relaciona con el rendimiento, con el bienestar, con la resistencia a enfermedades, a la mitigación y también viendo a los peces que están predispuestos a tener estas enfermedades en el futuro. Así que si tienen preguntas sobre esto, estoy muy contento de responderlas. Estoy en el G46. Y vamos a estar mañana también, así que muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de Stian. Y a continuación invitamos al escenario a Pau Petersen, CEO de Oxyguard International, y lo recibimos también con un fuerte aplauso. Okay. Gracias. Mi nombre es Paul Peterson, soy el CEO de Oxyguard. Voy a hablar un poco de mi contexto. He estado en este negocio por 30 años en Oxyguard. Vengo de una familia con una gran granja y era una compañía que lideraba en los 80. He estado trabajando con Oxyguard en salmoneras y puesto nuestro equipo por alrededor del mundo en miles de pisciculturas. Así que he visto de todo en mi tiempo de trabajo. Es una compañía que ha estado desde 1987
Así que nos consideran de los viejitos en este sector, incluso a pesar de que la acuacultura lleva miles de años, pero somos los que nos concentramos en el, el cultivo de peces, somos de los primeros. Ahora tenemos 65 distribuidores en el mundo, 130 países anualmente y 200.000 sondas de oxígeno disueltas desde el 1987. Vamos desde agua dulce, de atún, tilapia, catfish, etcétera. Cualquier cosa. Desde los sistemas de transporte a los de cultivo. Nos movemos en todo el área. Una de las cosas clave que hacemos, a pesar de que somos una compañía productiva, no somos distribuidores. 30% de los empleados están en R&D, así que pasamos mucho tiempo en desarrollando cosas para la industria. Con el primero en las sondas y con los clientes. Tenemos diferentes grupos, tenemos sensores, tenemos equipos de manipulación, tenemos sistemas de control. Casi todas las piscicultoras han visto nuestros equipos. Yo digo frecuentemente, dejen de alimentar a los peces, denle más oxígeno y vean qué pasa. Como piscicultores profesionales necesitan este tipo de equipamiento con oxigenación, es de dónde empezar. Luego también les voy a explicar cómo vamos con el R&D, cómo hacemos nuestros equipos, que vamos desde multicanal a un canal para controlar todos los indicadores dentro de la granja. Sistema entonces también de nubes. Tenemos dos sistemas. Vamos a volver a uno de ellos en profundidad. Uno es de agua, otro es para ozono y también de UV. Hacemos R&D con nuestros clientes. Nos consideramos parte de la familia de la silvicultura y de los criadores de salmones. Sabemos lo que significa. El equipo tiene que funcionar y tiene que ser robusto, tiene que funcionar en todas las situaciones distintas que se enfrenta en esta industria. Estamos entonces en todo el mundo y en distintos tipos de especies, que pueden ser camarones, salmón, puede estar en Vietnam, donde estamos creando un movimiento también, puede ser en China, que estamos creando uno de los más grandes, los tanques más grandes en un solo criadero, una gran área en donde cubrimos grandes cantidades de sistemas. Entonces tenemos mucha información de los distintos campos donde estamos. Muchos de los creadores trabajan con nosotros y hemos trabajado en los últimos 25 años, diría. El problema que surge es que es muy difícil controlar. No es solo el oxígeno, introducirlo, medirlo y controlarlo, sino que también el uso del ozono y el control del ozono. Y no es una medición directa. Lo mismo sucede, de hecho, con el generador. No es siempre lo que ustedes creen. Tienen la ciencia, crean entonces esto, pero hay un cambio es difícil chequear en el agua como se hace en el pH o el oxígeno. El ozono es tan difícil y desaparece tan rápido, entonces hay muchas plantas en donde no ha funcionado, pero sabemos que funciona. Entonces primero creamos este sistema que tiene que generar el ozono y resolver estos problemas que hemos notado. Uno de ellos es
se puede fácilmente, no puede sostener la alta presión y necesitamos presión cuando tenemos que disolver el ozono en las fases del agua. Entonces hemos creado uno que puede durar bastante presión. Lo utilizamos también de 8 a 9 gramos por ozono y logran entrar al sistema para quebrar esta célula. Luego tenemos lo otro importante es que el ozono, ¿cuánta energía necesitamos entonces para crear este ozono? Tenemos que considerarlo porque hay un costo también, tiene que llegar a 8 o 9 watts por gramos de ozono que se produce, porque está directamente en la línea de quiebre. Esos kilómetros son todos los días y se va haciendo una medición y ven directamente cuánta energía se ha utilizado entonces para crear este ozono. Luego, además de esto, también tenemos las mediciones, que son un problema. Estamos desarrollando entonces, hemos trabajado 7 años en esto, y el problema es que el ozono es tan difícil de medir y no se puede medir con estas tecnologías que ya se utilizan para medir, por ejemplo, el flúor, el óptico, electroquímico. No se puede utilizar, pero es muy lento y necesitamos ser muy rápidos. Entonces, de hecho, hemos creado un sensor especial que es tan especial, ni siquiera se puede decir cómo funciona, y se puede llegar de 0 a 800, 0,8 ppb. Al principio, cuando diseñamos esto, todos mostraban que deberían llegar entonces a solos, pero deberían llegar 2,5 o 5 miligramos. El oxígeno solo lo ingresábamos al ozono, pero se demostró, logramos ver en estos ensayos que no todos pasaban entonces los 500 ppb. Es tan rápido y se destruye tan rápido que ni siquiera podíamos pasar los 800 ppb. Por lo tanto, deberíamos ser rápidos. Es posible para nosotros entonces ahora controlar el ozono y cómo inyectamos el ozono, y lo hacemos en este momento. Ok, el ozono, como ya saben, es un agente fuerte, puede crear entonces y se puede utilizar en su agua de ingreso, puede crear barreras seguras. Tenemos clientes que piden el problema también de cuando crecen los peces, no logran ver los peces, entonces necesitan cierta claridad. Es un gran problema. Por lo general se tienen que ir comprando y comprando y se utiliza mucha agua. Utilizar, por ejemplo, de manera moderna, 400 litros de agua para crear 1 kilo de pescados, pero en 2 años se ha utilizado, en 2 años y en 2 semanas. Entonces, si podemos tener esto automatizado, van a tener grandes beneficios en el agua y en los costos, obviamente. Entonces, hemos hablado de muchas ideas de cómo tener el ozono en el sistema y hemos visto que hay un tanque y tenemos que entre en reacción el ozono, y hemos hecho muchos ensayos y no pudimos hacer que el océano fuera rápido y no quedaba ozono. Entonces lo colocamos en un cono, tiene que tener el cono del tamaño correcto, y luego tenemos esta doble barrera. De hecho, van a tener las bacterias que pueden pasar la bacteria, pero no pueden pasar el UV, y lo opuesto. Y así podemos reducir ambos y podemos, en vez de tener solo un gran ozono, un gran UV, los dos en combinación van a hacer entonces un gran cambio en el sistema. Algo que quiero mostrarles. Benefits of smart tech aquaculture, enabling them to raise fish in a perfect and controlled water matrix. Water treatment processes affect the welfare and profitability of the fish,
Ozonation significantly reduces the amount of organic particles, the carbon food source for heterotrophic bacteria, thus improving the nitrification efficiency of the biofilter. However, ozonation of salt water can lead to development of toxic bromine oxide, making it necessary and important for a feedback-based control of the ozonation. In the RESULT project, innovative industry leader Oxygar and researchers from DTU Sustain, the Department of Environmental and Resource Engineering at the Technical University of Denmark, teamed up with key partners to explore the optimal setup and treatment, including how to efficiently remove organic matter and off-flavor substances, and setting the safe thresholds for ozonation regarding bromine development. Preliminary insights are encouraging. Lab trials followed by confirmative pilot trials at a commercial saltwater RAS show that ozonation will safely remove 50% of bioavailable organic matter in a single pass without any bromine oxide production, and leads to a 60% reduction in bacteria in only one pass. Do you want state-of-the-art water quality? Contact the project partners to delve deeper into the new data and discuss potential applications for your existing or future farm. Yes, so you're welcome by our booth if you want to. Pueden ir entonces a nuestro puesto para poder hablar un poco más de esto. Se me está pasando el tiempo, así que voy a hablar un poco sobre la nube. Todos todos saben lo que pasa en la nube, están en contacto con computadores y pueden ver que toda esta información que recibimos en la industria llega entonces de algún tipo de sistema de nube. Necesitamos altos niveles de algoritmo y poder de computadoras para crear el beneficio que necesitamos. Y luego podemos discutir también cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en el futuro. Como se ha visto anteriormente, es el video de inteligencia artificial. Se puede ver la calidad, la deformidad, hacer conteo. Podemos ver el tamaño, los beneficios y el peso de los peces, cosas que la inteligencia artificial nos está ayudando. Me gustaría también recordar que esta inteligencia, van a haber mucha inteligencia artificial. Si alguien dice que tiene este tipo de inteligencia, no significa necesariamente que funciona bien. Es una demanda constante dependiendo de cómo se entrena, y los años de experiencia que se pone en el sistema, obviamente, que se está desarrollando. Toma mucho tiempo entonces desarrollar esto, y obviamente también va a tomar tiempo que estas tecnologías también funcionen de manera correcta. También vamos a ver inteligencia artificial que va a funcionar en los procesos, en el management, y tenemos que ser capaces de ayudar a los criadores. No solo pueden decir que no creo que va a suceder así. Necesitamos estar ahí porque van a haber situaciones en donde la inteligencia artificial no tiene conocimiento. Entonces tenemos que tener una respuesta rápida, pero va a ser una ayuda muy importante. Nuevas especies, la alimentación, pérdidas por alimentación, la mortalidad también va a ayudar mucho en eso. Hemos visto también el uso de recursos. La inteligencia ayuda a ver patrones y ayuda para cálculos de largo plazo, pero nos va a ayudar también a ver grandes problemas cuando tenemos que ver la capacidad de alimentación de la crianza. Esta tecnología nos va a entender todos estos procesos de mejor manera. Y por supuesto, tenemos otra cosa que se ha hablado, el manejo de datos y cómo utilizamos estos datos para tomar decisiones. Tengo 5 segundos más. Muchas gracias por su charla, Pau Pedersen. Y a continuación invitamos al escenario a Andrés Sammartino, gerente de ventas para el Cono Sur de Rockwell Automation, a quien también recibimos con un gran aplauso. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar también. Vamos a ver un tema muy relacionado con algunos temas que se vieron esta mañana, se tocaron esta mañana
y también con los colegas que acaban de presentar, ¿no? Que es la integración digital dentro de la cadena de valor. Y acá quisiera hacer una... ¿Qué pasa? Ahí pasó. ¿Qué entendemos por cadena de valor, no? Yo seguramente muchos de ustedes habrán tenido experiencias o pequeños proyectos de digitalización, ¿no es cierto?, en sus compañías, con mayor o menor éxito, ¿no es cierto? Muchos de esos proyectos siempre están muy focalizados en temas puntuales, ¿no? Para resolver un tema muy puntual, específico, una problemática en nuestro metro cuadrado de influencia, ¿no? Cuando hablamos de cadena de valor nos referimos a qué pasa a lo largo de toda la cadena de valor y no solo de nuestra empresa, sino cómo nos relacionamos aguas abajo con nuestros proveedores y aguas arriba también con todo lo que es la cadena de suministro y los clientes también, ¿no? Entonces es súper importante cuando hablamos de cadena de valor tener en cuenta absolutamente todo, ¿no? Y siempre con foco en el consumidor. Creo que eso lo pusieron muy bien los colegas esta mañana de Scretin y de Cargill cuando hablaban de cómo lo que ellos hacían a nivel alimenticio influía no solo en sus clientes, sino también cómo ellos tenían que de alguna manera poder determinar de dónde provenían también sus materias primas para generar esos alimentos, ¿no? Entonces todo eso, la digitalización ayuda al control de toda esa cadena también. Hay desafíos típicos, ¿no es cierto?, que tiene la acuicultura en general cuando queremos impulsar estos proyectos de digitalización. Probablemente el más común es justamente el de la infraestructura y la conectividad. Muchas veces los niveles de automatización que hay en las plantas son escasos, en algunos casos nulos directamente, o están en lugares súper remotos, lo cual hace muy difícil que podamos mover la información de un lado a otro. Entonces, ese es un gran desafío que hay que resolver antes de empezar a tener ningún tipo de conversación, ¿no? Por supuesto, los costos, y dependerá de cuál es el estado de arte que yo esté, o sea, que la empresa esté respecto a capacidad de tener sensores en el campo, ¿no es cierto?, en los distintos puntos de las facilidades para yo poder tomar esa información y después hacer algo. Cuando hablamos de digitalización, hablamos necesariamente de que yo tengo múltiples consumidores que pueden ser internos o externos de la compañía, por lo cual me tengo que de alguna forma abrir al mundo exterior, ¿no? Eso tiene sus beneficios, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? Empezamos a estar expuestos, entonces los temas de ciberseguridad acá empiezan a ser súper relevantes y es algo que tiene que ser parte de cualquiera de estos proyectos de digitalización. Si bien la industria o sea, en la que estamos aquí se podría decir que es una industria nueva, ¿no? No es nueva, pero comparada con otras industrias, si hablamos, por ejemplo, comparado con la industria química, es una industria un poco más nueva como industria de gran tamaño y quizá un poco más abierta a la innovación, ¿no?, que otras industrias que son súper conservadoras. Entonces, pero de todas formas hay un tema de cambio cultural que hay que tener, ¿no?, de cómo empezar a trabajar con todas estas nuestras tecnologías, y por ahí gente que hace muchos años que está trabajando de alguna manera, hay que ayudarla para que empiece a adoptar distintas formas de trabajar, ¿no? Y obviamente la gestión de la información es otro de los desafíos que tenemos, es qué hacer con todos estos datos, ¿no? Los colegas recién hablaban de estas soluciones que ellos desarrollan, ¿no? Esas soluciones generan infinidad de datos. ¿Qué hacemos con todos esos datos? Si no hacemos nada con esos datos, pasa a ser directamente datos inútiles y no son información. Nosotros, conceptualmente, y esto no es para que, no voy a detener mucho tiempo aquí, ¿no?, pero el concepto nuestro es, hablamos de la empresa conectada, ¿no? O sea, conectada no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, todas las compañías deberían llegar a este concepto, donde en el medio está una plataforma de datos de producción. Hoy ustedes seguramente tendrán infinidad de sistemas relacionados o no con el que manejan las compañías. Algunos ni siquiera son sistemas, por ahí son planillas Excel, ¿no?, que movemos de un lado para el otro, completamos en forma manual, tardan semanas en actualizarse. Bueno, eso con un sistema de producción centralizado se tiende a eliminar y tiende a facilitar el manejo y el traspaso de toda la información, ¿no?
Tenemos algunos casos por ahí para mencionar en la industria, esto no es limitante lo que hemos hecho, pero por ejemplo, con la gente de Sustainable Blue en Canadá, con nuestra tecnología los ayudamos a, de alguna forma, que ellos pudieran producir más de 1000 toneladas de salmones con 0%, por ejemplo, de desperdicio de agua, ¿no? Entonces, ahí hay todo un manejo de información en los sistemas de recirculación para poder lograr estos objetivos. Un caso por ahí más local, de Chile, con Golden Omega, también a través de nuestros sistemas, ellos han logrado tener una planta súper flexible que les permite ir haciendo cambios a medida que lo crean necesario por las demandas de sus clientes también, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos donde la tecnología ha ayudado a estos cambios en la digitalización. ¿Y cuáles son por ahí las barreras, ¿no es cierto?, que vemos para maximizar el valor de los datos? Dijimos que muchos de ustedes ya tienen datos, ¿no? Hay sistemas que están generando información de distintos niveles de calidad, pero esos datos están. Hablábamos recién de las soluciones puntuales, ¿no? Hemos visto acá y en la feria, si caminamos los pasillos, hay montones de soluciones súper innovadoras, muy interesantes, muy útiles para la industria, ¿no? Esas soluciones están generando un montón de información que muchas veces se aprovechan solo para esa solución puntual. Entonces, qué bueno sería que esos datos, poder de alguna manera disponibilizarlos para que otros intervinientes en la cadena de valor pudieran tomarlos y pudieran hacer algo, que no lo sé. Ese es justamente lo que vamos a tratar de descubrir, ¿no? Para evitar justamente que existan estos hilos, ¿no? Donde yo tengo mi problema, resuelvo con mi sistema, totalmente desconectado del mundo exterior y no sé qué está pasando alrededor, ¿no? Salirnos un poquito de nuestro metro cuadrado de influencia. El otro gran punto que seguramente ustedes también han visto es que muchas veces los datos no tienen contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, me presentan un gráfico de temperatura, ¿no? Yo veo la temperatura va variando y por ahí tengo un pic de temperatura y no es más que eso, es un pic de temperatura, pero ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, el dato con contexto es justamente tratar de entender, a ver, acá hay un pic de temperatura porque sucedió tal cosa. Entonces, ¿cómo poder contextualizar esa información sin tener que andar abriendo archivos, revisar cosas, ¿no? De eso se trata un poco la digitalización, ¿no? Que herramientas que me ayuden a fácilmente poder sacar conclusiones. Ni hablar de lo que es la confianza de los datos, ¿no? Los datos hoy tienen que ser, sobre todo cuando hablamos de datos que después influyen, por ejemplo, en certificaciones, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, tienen que ser datos con cierta gobernanza, ¿no? Entonces, nos tenemos que empezar a olvidar de escribir en una planilla o completar un Excel. Esas cosas tienen que ir desapareciendo porque si no es muy difícil poder confiar en estos datos, ¿no? Entonces, esas cosas son cosas que tenemos que empezar a evaluar con mucho detalle, ¿no? Y obviamente ahora está muy de moda, ¿no?, el tema de hacer un proyecto piloto, ¿no? Y después, ¿qué pasa con ese piloto cuando yo lo quiero llevar a escala industrial? Me empiezo a encontrar con un montón de dificultades, ¿no? Entonces, justamente tenemos que pensar muy bien si el piloto que estoy haciendo, las herramientas que estoy utilizando, son las adecuadas, ¿no? A las adecuadas pensando en lo que va a venir después, ¿no? Porque si no, por ahí, por hacer algo un poco más económico al principio del piloto, me quedo corto y no lo puedo escalar. Nuestra propuesta, en forma un poco conceptual quizás, ¿no?, se basa justamente en poder hacer que los datos estén disponibles, ¿no? Eso muchos de ustedes probablemente ya lo tengan, ¿no es cierto?, estén recolectando ciertos datos, por lo menos de la parte de producción y algunos sistemas administrativos probablemente, pero lo que es un poquito más interesante es lo que nosotros llamamos el gráfico de conocimiento industrial, ¿no?, que es, de alguna forma, hacer que estos datos tengan algún contexto y me signifiquen algo, ¿no? Entonces, estas son herramientas que me permiten empezar a cruzar información, ¿no?, para todo después, nosotros como Rockwell, ustedes como usuarios finales o empresas terceras, ¿no?, que sean especialistas en temas de acuicultura, puedan
desarrollar aplicaciones que sean útiles tomando estos datos, ¿no? Nosotros proveemos la información, le damos contexto, la dejamos ahí para que cualquiera, digamos, que ustedes obviamente autoricen, pueda utilizar esa información y bajar todos los tiempos, por ejemplo, de desarrollo de investigaciones. Entonces, ¿qué me permite este tipo de herramientas, ¿no? Y para ir un poquito más de detalle en lo que llamamos el gráfico de conocimiento, me da, por ejemplo, la posibilidad de empezar a interrelacionar distintos activos que tengo en la planta, mezclar información de cosas que son, por ejemplo, series de tiempo, con eventos que se producen en la planta, con archivos de otro tipo, ¿no? Como puede ser un video. Entonces yo, por ejemplo, podría preguntarle al sistema, a ver, que me muestre el video cuando la temperatura de la línea 7 se fue a 40 grados, ¿no? Ese tipo de cosas que antes que tenía que hacer. Y bueno, me tenía que poner a fijar cuándo fue eso, buscar un archivo, los ordeno por fecha. Bueno, estas herramientas lo que empiezan a solucionar es ese tipo de cuestiones que me dan un poco más de inmediatez en la toma de decisiones, ¿no? Y cierta certeza también. El corazón de esto es lo que nosotros comercialmente lo denominamos Data Mosaic, que es el corazón de todo esto, ¿no? O sea, por un lado vemos acá abajo todo lo que es la toma de información, ¿no? Que esto es un poquito más común, y después tenemos esta herramienta que es justamente la que me da esa conexión entre los datos de distinta índole, ¿no? Y los datos quedan disponibles para que sean consumidos por aplicaciones, ¿no? En el caso de nosotros, como Rockwell, tenemos algunas aplicaciones desarrolladas, ¿no? Que vamos a ver un poquito ahora, temas de, por ejemplo, analítica para procesos batch, temas de gerenciamiento de energía. Eso ya lo tenemos desarrollado, toman la información de esta aplicación, pero el sistema queda abierto para que cualquiera pueda desarrollar con interfaces estándares otras aplicaciones específicas de la industria. Por ejemplo, este es el caso de un sistema de batch, ¿no es cierto? Analítica de batch. Esto es un video, ¿no? Que está reproduciendo. Acá, por ejemplo, podría ser una planta de alimentos, ¿no? Donde se ejecuta una receta y yo quiero saber cómo un batch en particular se comportó respecto a lo que sería el batch ideal, ¿no? Que se le llama el golden batch, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mis parámetros de calidad, o sea, mi KPI está en función, por ejemplo, del pH y la viscosidad, yo en la línea amarilla puedo ver, digamos, cuál es el batch ideal o los valores del batch ideal, y de esa manera comparar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son, o sea, qué pasó con este batch? ¿Cuáles fueron las variables que se me escaparon? Y en forma muy rápida decir, bueno, a ver, esto sucedió por esto, por otro, y lo puedo corregir para el futuro, ¿no? Puedo hacerlo comparándolo con un batch de esta planta, con un batch de otra planta, de otra línea. Entonces ahí puedo empezar a ver súper rápido y muy dinámico, sin hacer ningún tipo de investigación, qué es lo que pasó, ¿no? Algo similar con lo que es gerenciamiento de energía, ¿no? Acá con esta aplicación que tenemos desarrollada para gerenciamiento de energía, podemos capturar toda la información de consumo. Cuando hablo de energía es un poquito genérico, y hablamos acá de energía eléctrica, agua, vapor, o sea, todo lo que aire comprimido también podría ser. Y entonces podemos empezar a ver cómo se comportan desde el punto de vista de los consumos, por ejemplo, distintas líneas. Podemos ver cuál es la intensidad de la energía, y definiendo la intensidad como cuánta energía gasto por unidad de producto. Entonces, bueno, decir, ¿cuánto cada kilo de salmón en esta planta, cuánta energía me consumió, ¿no? Comparado con esta otra? Y empiezo a ver dónde están los desvíos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que me lleva por ahí semanas a hacerla en forma manual, acá la tengo en forma instantánea. Ahí estamos. Bien. Para ir ya resumiendo y terminando, que me quedan 17 segundos, tengo casi puntualidad danesa también, tenemos que pasar, o sea, la idea de esto es pasar de los datos, ¿no? Los datos solos no sirven para nada, tengo que pasar
a que esos datos darle sentido para que sean información, para que me permitan tomar alguna acción y de esa manera poder realizar mejoras, ¿no? De esto se trata todo esto, y las mejoras de vuelta no son de mi metro cuadrado, son de toda la cadena de producción. Así que esto sería todo lo que teníamos para presentarles el día de hoy, para mostrarles. No tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Pero ahí tienen mis datos de contacto en el QR, si alguien quiere por ahí algún tipo de información adicional. Si no, vamos a estar por acá hoy y mañana también en la feria. Así que bueno, nuevamente les agradezco por la atención y estamos en contacto. Gracias. Agradecemos la charla de Andrés Sammartino, y para continuar y cerrando el bloque final del día, presentamos al doctor Gonzalo Olivares, gerente del proyecto CIP-M de Iceberg Natural Intelligence, a quien recibimos también con un gran aplauso. Hola, muy buenas tardes. Creo que para ninguno de ustedes es una sorpresa que engordar peces en mar sea dificultoso, ¿ya? Y eso, buena parte de esas dificultades vienen de dos fuentes que están relacionadas a su vez, ¿ya? La primera es que el comportamiento de los peces, que son los encargados de producir la carne que se va a vender después, y su condición fisiológica cambian constantemente. Y segundo, esos cambios en buena parte están forzados por condiciones que no están controladas por el cultivador, porque están definidas por lo que pasa en el medio ambiente en el cual están los peces, ¿ya? Entonces, la forma de tratar ese sistema de producción que está sometido a variables que no están controladas es adaptarse. Uno, como no puede controlar, se adapta, ¿ya? Tradicionalmente, estamos hablando del pasado, tradicionalmente esas adaptaciones estaban basadas en fundamentalmente observaciones manuales, en que muchas veces eran discontinuas en el tiempo y que incluso algunas veces eran subjetivas, ¿ya? Esa información recogida de esa manera, además, era evaluada fundamentalmente basado en conocimiento experto, y ese mismo experto o ese conjunto de expertos eran los que tenían criterios incorporados, y con esos criterios personales eran los que construían soluciones o tomaban decisiones. Y muchas veces la ejecución de esas decisiones que eran tomadas también eran traspasadas de forma lenta y requerían también un tiempo que hacía retrasar esas medidas de adaptación y las volvían eventualmente extemporáneas, ¿ya? La forma en que se está tratando ahora de trabajar para poder mejorar la performance del cultivo del mar, sobre todo, es tratar de hacer eso mismo, o sea, adaptarse a condiciones que no están controladas de una manera un poco más rápida, fundamentalmente. O sea, los sensores van a ser sensores inteligentes que entregan data objetiva y de manera casi continua. La interpretación de la data y por lo tanto todo el sistema que permite de analizar y evaluar esa información está basada en modelos que son explícitos, que son objetivos, o sea, que están definidos por un montón de gente y son validados por la organización que lo está usando de manera, ojalá, automática, y la toma, obviamente ayudando a la toma de decisiones también de manera, con criterios estandarizados y compartidos por la organización que está usando esos modelos, y las decisiones son transferidas de manera rápida y las acciones que corresponden para adaptarse en base a ese análisis automático que se ha hecho debiera ser también más rápida, ¿ya? Esa forma de adaptarse es lo que en realidad se le ha llamado en los últimos años acuicultura de precisión, que en realidad es una derivada de la agricultura de precisión y está relacionado a la revolución industrial que actualmente se lleva a cabo en el mundo entero, ¿ya? Entonces, Iceberg, ¿sí?, lo que trata de hacer, es una empresa que está basada, una empresa chilena basada en Puerto Vara, aquí en la región, lo que trata de hacer es tratar de generar tecnología para poder implementar de manera progresivamente mejor soluciones en el marco de la acuicultura de precisión, ¿ya? Tiene varias soluciones, las voy a ir nombrando y al final me voy a quedar con la última, ¿sí?, y la voy a tratar de explicar un poco mejor, que quizás sea un poco más novedosa, no por la tecnología, sino que por el uso, ¿ya? La primera es
es Feeding Assistant, que en realidad es una tecnología de visión artificial que lo que trata de hacer es usar la data de video de las cámaras en las jaulas para entregar una observación objetivada de la saciedad de los peces, ¿ya? De esa manera es posible generar alertas de baja saciedad, o sea, de alta saciedad y poco consumo eventual, antes de que uno pueda ver siquiera peles en el agua, ¿ya? Entonces es una forma de evitar la pérdida de alimento basado en la observación de la conducta de los peces de forma objetiva, ¿ya? Otra tecnología asociada a eso es usar esa misma información, pero usarla de manera retroactiva, en el sentido de que toda esa data objetiva o esa observación objetiva de comportamiento de saciedad es almacenada y después se cruza con toda la otra información disponible de producción para poder evaluar de mejor manera cómo anduvo la alimentación, dónde hubo alguna falla que eventualmente pueda ser mejorada para lo que queda del ciclo de engorda o los ciclos de engorda que sigan en el mismo sitio de cultivo, ¿ya? Otras soluciones que son un poco más novedosas son algo que se llama CageSense, que en realidad es el fruto de tratar de usar las cámaras presentes en los centros de cultivo para alimentar el sistema que es capaz de observar objetivamente la saciedad, ¿ya? Y lo que se trata en este caso es de mejorar esas capacidades de observación con una cámara nueva, con sensores nuevos, con la capacidad de mover mejor la cámara dentro de la jaula, todo eso para solucionar problemas que en la práctica el uso de esas cámaras le ha presentado a la analítica de las imágenes de la cámara por parte de la propia compañía, ¿ya? Hay otra tecnología que se llama Remote Feeding, que lo que hace es integrar la información en línea para no solamente la información recogida y analizada por la empresa, sino que el resto de la información que está siendo colectada en las jaulas y en el pontón de alimentación, y transmitirla y desplegarla, cruzarla, de manera que se pueda hacer posible la alimentación remota basada en la data que está siendo recogida en línea en los centros de cultivo. Y finalmente, asociado en realidad casi a la primera, a la CageSense, el estimador de biomasa, que en realidad es integrar un estimador de biomasa óptico al mismo sistema de observación mejorado, las cámaras nuevas en la jaula, ¿ya? Y la última es lo que nosotros le hemos llamado pronóstico ambiental productivo. Ese pronóstico es básicamente hacer pronóstico diario a 72 horas plazo de la magnitud, dirección del viento superficial y de la radiación solar, factores que son importantes para las operaciones en el centro de cultivo, factores ambientales que son importantes para la operación del centro de cultivo y para el desempeño de los peces, luz, ¿ya? Predecir temperatura, salinidad, nivel del mar, magnitud y dirección de las corrientes, flujo de oxígeno que es capaz de cosechar la jaula sometida, o sea, en medio de ese campo de circulación simulado, y el flujo de oxígeno gastado por los peces, y hacer un balance másico de ese oxígeno para poder discernir si acaso estamos gastando más oxígeno del que está cosechando la jaula o al revés, ¿ya? Y basado en esa información, además proveer ventanas de operación óptima. Este es un concepto que es la base del uso de este sistema de pronóstico ambiental, porque sin ese uso no tiene mucho sentido. O sea, la experiencia nos ha mostrado a los que, yo soy oceanógrafo, a los oceanógrafos, que la oceanografía per se no le hace mucho sentido en un cultivador si no tiene algo que ver con el desempeño de los peces en el mar. Entonces, voy a gastar un poco de tiempo en explicar por qué es necesario, de qué manera se podría usar una cosa como esta, ¿ya? Aquí tienen ustedes desplegado lo que pasa en un centro de cultivo. Este es un centro de cultivo en el año, tengo entendido, sí, 2019. Lo que ven ustedes en rojo arriba es la medición de oxígeno a 10 metros. Lo que está en gris al fondo, en el panel de arriba, es el nivel del agua, la marea. Y en azul está la temperatura del mar, ¿ya? En el panel del medio ustedes tienen el viento a 10 metros soplando en ese sitio, y abajo tienen la corriente, en este caso corriente hacia el norte, son colores cálidos, los calores fríos son corrientes hacia el sur, para este centro particular, ¿ya? ¿Qué es lo interesante ver aquí, o qué es para el caso que estamos tratando? El hecho es que tienen distintas niveles de oxígeno y comportamientos de ese oxígeno respecto de la marea o día a día que van variando.
¿sí? Ustedes ven al principio una tendencia a bajar, una tendencia promedio a bajar y un ciclo muy apegado a las condiciones de marea. Después ese ciclaje desaparece, suben los niveles, se mantienen arriba y después al final vuelven a ver, sin un cambio fundamental en el nivel, vuelven a observar un ciclaje que sigue el nivel de marea, ¿ya? O sea, son comportamientos, y esto estamos hablando de un periodo de tiempo que es un mes. Es un mes en que tienen conductas absolutamente distintas del oxígeno a 10 metros en el mismo sitio, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es cuestión de empezar a mirar lo que pasa en el panel del medio. En el panel del medio ustedes tienen viento, y si ustedes tienen buena voluntad se van a dar cuenta que el viento sur, ¿sí?, es el que está asociado al ciclaje y a la caída del nivel del oxígeno, y el predominio del viento norte es el que logra recuperarlo al final, ¿ya? Y eso a su vez está relacionado con la corriente. El viento sur, el que está asociado a la caída, está asociado a un movimiento fundamentalmente hacia el norte del agua, y cuando predomina el viento del norte, ustedes tienen movimientos fundamentalmente hacia el sur o movimientos de magnitud muy baja, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esto es el mismo centro, pero al año siguiente con peces. Lo que mostré antes era una medición, era un estudio oceanográfico. Y hasta el mismo centro. Arriba tienen ya no una sola medición, sino que tienen las 4 mediciones del monitoreo de ese centro, ¿sí? 5, 10, 20 y 30 en distintos colores. En azul, al medio, tienen el viento, ¿sí? Viento hacia el norte, hacia arriba, viento hacia el sur, hacia abajo. Y abajo tienen replicado la medición de saturación de oxígeno en verde, y en rojo tienen el nivel del mar, ¿ya? Quiero hacerles una caricatura, ¿ya? Lo que está oculto es el futuro. El hombre en el pontón está viendo el oxígeno en verde, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esas mediciones están sobre 70% de saturación. Excelente, no hay ningún problema para alimentar. ¿Qué es lo que dice el hombre en el pontón? Estamos súper bien. Y la pregunta típica es, bueno, si estamos tan bien hoy día, si no tenemos ningún momento en el cual la saturación de oxígeno bajó de 70%, mañana no puede estar tan distinto. Falso. Si ustedes miran detrás de la cortina de tiempo, la noche del mismo día en el cual el hombre podría estar pronunciando esa frase, van a tener una baja de oxígeno severa, menos de 60% de saturación. El pescado no va a comer y probablemente va a tener un problema si es que no está en excelentes condiciones sanitarias, ¿ya? ¿Qué es lo que sigue en el futuro? Son varios días de baja de oxígeno, cada día con peores condiciones de oxígeno, ¿ya? Eso es lo que él no ve. Si hubiera tenido un poco de pronóstico, los 3 días que nosotros podríamos entregarle, se puede preparar porque sabe que el día siguiente no va a tener oxígeno. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Darle más alimento, presionar mucho más a los pescados de lo que tenía planificado hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que mañana no van a comer, no va a tener oxígeno suficiente, condiciones ambientales adecuadas para que el pez pueda responder. Y eso le va a durar varios días, ¿ya? Un nuevo escenario en la misma semana del hombre que no tiene pronóstico. Han pasado 4 días de oxígeno horrible, ¿ya? Y tiene al gerente de alimentación presionando para que el FCSR no se vaya para arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Dice, mira, no importa, si el pez responde, dale. ¿Cuál es el problema con eso? Que a esos niveles de saturación, ¿sí?, en esas bajas de oxígeno que están ahí, no son mortales. El pez probablemente vaya a responder y probablemente vaya a comer algo. El problema es que no va a tener energía suficiente porque no hay oxígeno suficiente para abastecer a todas las funciones fisiológicas del pez. La primera que va a ser despriorizada va a ser la función inmunitaria, ¿sí? Entonces, probablemente si ocurre eso, lo que va a hacer el alimentador va a ser desencadenar un problema sanitario que se va a observar un mes después. En nuestro caso típico, síndrome SRS, ¿ya? Lo que haría el hombre que tiene un pronóstico es decir, yo me voy a aguantar porque el pronóstico dice que mañana va a estar más o menos malo, pero tengo algunas ventanitas, voy a usar esas ventanas para alimentar. Pero pasado mañana, como ustedes ven ahí, voy a tener ventanas más grandes. Y al tercer día voy a tener todo el día disponible para alimentar. Me voy a aguantar la presión de la gerencia, porque yo sé que en 2 días más, a partir de hoy, voy a poder alimentar. Y voy a alimentar mucho más de lo que alimentaba normalmente, porque el pescado puede compensar. Quizá no todo, pero puede compensar, puede comer más de lo que comía normalmente, ¿ya?
¿Cómo se hace? No me voy a extender en eso. Se usan condiciones iniciales y de borde de modelos globales de océano y atmósfera para forzar modelos de escala de resolución más pequeña para poder forzar un modelo hidrodinámico de alta resolución, al cual se le pueden acoplar modelos de alta resolución a su vez de atmósfera, modelos de olas si es necesario, y en este caso nosotros también acoplamos un modelo de biogeoquímico para poder pronosticar también oxígeno, ¿ya? Cuando ya tenemos la simulación, nosotros acoplamos nuevamente modelos de gasto de oxígeno dependiente del peso, temperatura y velocidad de la corriente. Lo combinamos con, como ya decía, el modelo pronóstico de oxígeno, que es una combinación del modelo biogeoquímico con el aprovechamiento del monitoreo en las jaulas, y finalmente un modelo que nos permite calcular el balance de oxígeno en las jaulas, ¿ya? Aquí se ve más o menos qué es lo que... A ver, supongo que sería bueno ejecutarlo, pero no sé si se puede. Bueno, no importa. No tiene... ya está, lo están ejecutando por mí. Eso es lo que sale, y lo que nosotros hacemos es que en el punto donde está la jaula o donde el cultivador quiera sacar la información, nosotros la extraemos y le pasamos esa información en bruto si quiere, o la procesamos a través de toda la combinación de modelos de manera de darle la información que estaba describiendo yo. Nosotros solemos destilar esa información pronosticada en lo que nosotros llamamos ventanas de operación óptima. En este caso tenemos un ejemplo en el que el problema no es el oxígeno, el problema es la corriente. Este centro no tiene problemas de oxígeno porque si ustedes ven el nivel en rojo en el panel del medio, ese es el gasto, ¿sí? Ese gasto está bien por debajo del oxígeno cosechado, que son las barras más bien café que ustedes ven, ¿ya? Y abajo ustedes tienen vectores de corriente. Esos vectores son muy, muy largos, ¿sí? Y superan los 20 centímetros por segundo. A esa velocidad pierden casi todo el alimento que están echando al agua, ¿ya? Entonces, la recomendación es deje de alimentar en los momentos que tenga corriente. El siguiente caso es el que ustedes no tienen oxígeno. Entonces, en los momentos en que hay flujo, que son las barras que superan a las rojas, usted alimente. Esa es la manera de presentarlo. Puede haber maneras alternativas, pero que se pueden conversar con el cliente. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, nosotros estamos en la feria, en el stand C33. Pueden ir a hacer la pregunta que quieran. Muchas gracias. Y así, con la presentación del doctor Gonzalo Olivares, estamos terminando el segundo día de este Aquasur 2024 for a Blue Transformation. Agradecemos a todos quienes han participado en las sesiones de hoy, a quienes han asistido, han hecho sus preguntas. Agradecemos también, por supuesto, a los auspiciadores del Congreso Internacional, el bloque temático, por parte de Iceberg Natural Intelligence, Linde, Rockwell Automation, Aquabench, Enel-X, Cargill, Salmon Foods, Cretin y Macquarie Bank Limited. También a nuestros auspiciadores sociales, Aquaterra, Linde y AHB. Con esto damos por finalizado el segundo día de este Congreso Internacional y los dejamos invitados para que nos acompañen el día de mañana, que ha sido definido como un día de comunidad y educación acuícola, que comenzará con el panel 10, Relación de la Industria Acuícola en torno al océano. Esto será a partir de las 9:30 de la mañana en este mismo espacio. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen regreso a casa. Nos vemos.